Me encantan las pláticas, en donde sea, en cafés, en auto, en salas de casa, pero me fascinan las pláticas profundas. Y me refiero a esas pláticas que se vuelven tan edificantes que no las persigue el tiempo. De eso va esta sección. Acompáñanos, tráete tu café, ponte cómodo y adentrémonos a la mente de una cosmovisión bíblica. En este primer capítulo nos acompaña una persona muy especial. Él es Quique. Tiene 25 años, estudió la carrera de Historia, fue misionero en distintas partes de Latinoamérica, ha participado en viajes donde proveen Biblias a la iglesia perseguida en el Medio Oriente. El Señor le ha dado el privilegio de compartir la palabra en diferentes congresos. También ha tenido la oportunidad de escribir para Coalición por el Evangelio, a una que le gusta leer, le gusta estudiar. Aquí que lo conozco hace 4 años, es una persona muy especial y dotada por el Señor. Y algo muy curioso de Quique es que no tiene redes sociales. ¿Por qué decidiste aislarte de las redes sociales? ¿Crees que son malas? No, para nada. O sea, sí, un tiempo sí tuve redes sociales. De hecho, nada más Facebook. Soy muy malo con la tecnología. Ajá. Entonces no era de que tenía muchas redes sociales y después las cerré. Nada más tenía Facebook. Pero la decisión de cerrarlo no es porque considere que las redes sociales son malas. Simplemente quería invertir mi tiempo en otro tipo de cosas, como en leer más libros, estudiar, también en el servicio de la iglesia, el dedicarme a otras personas. La verdad, cuando uno está en el Facebook, dices, voy a pasar 20 minutos y luego se te va la hora, luego 2 horas, luego 3 horas y dices al final, chin, pude haber leído un buen libro, Sí. O pude haber visto un buen video en internet o hacer otro tipo de cosas. Y también, sinceramente, es de que el Facebook se convirtió así, empezaban a subir ya todo tipo de imágenes, todo tipo de videos. Entonces luego uno se expone a muchas cosas que se pueden convertir en tentación. Entonces como que en ese tiempo decidí, lo voy a cerrar y voy a invertir en ese tiempo en estudiar la palabra y orar, ¿no? Entonces fue una decisión personal, no porque considere que sean malas. Sí, pero bueno, hay un buen uso que le podemos dar, ¿no? Porque de hecho, una de las preguntas que nos hacían es cómo le hace a alguien que está batallando con Facebook, Instagram, con todas estas redes sociales, YouTube, Netflix, y cómo darle un buen uso a todas esas cosas, si ya se están convirtiendo en un vicio. Y por ejemplo, yo invitaría a los que tienen redes sociales que le den ese buen uso. De hecho, yo el Facebook no lo utilizaba para publicar de estoy comiendo esto o estoy en este lugar. De hecho, no tenía ni siquiera fotos mías. Sí. Lo usaba para subir como pues, publicaciones, videos, reflexiones, frases. O sea, ¿no ponías memes? A ver, 2 que 3 memes, hay que admitirlo. Entonces yo a los cristianos que tienen Facebook, Instagram, pues los invitaría a que no solamente suban fotos de aquí viajé, estoy comiendo esto, sino que lo utilicen para propagar las verdades del Evangelio, ya sea con una foto, una frase, un artículo, una reseña, un buen video, Sí. con todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que, por ejemplo, en Facebook hay varias páginas que uno puede seguir y que le pueden edificar mucho. O sea, sigan a Coalición por el Evangelio, sigan a Fieles a su Llamado. Hay muchísimas páginas en internet que constantemente están proveyendo recursos y te pueden ser de beneficio. Sigan a Cosmovisión. La verdad, los chavos hoy en día, incluso adultos, pasan muchas horas en el internet. Ajá. Entonces, mucha de la gente que no conoce al Señor, si un día se llegan a preguntar, ¿Dios existe? O quiero conocer quién es Jesús, la verdad es que no van a poner un pie en la iglesia. Lo que van a hacer es agarrar la computadora y buscar información en internet. Entonces, si en nuestros medios de comunicación, en nuestras redes sociales, podemos promover artículos, reseñas y todo eso, pues debemos aprovechar este medio de gracia que el Señor nos ha dado. Completamente. Pero nos comentabas, ¿no? Que antes sí tenías Facebook y de hecho yo te conocí por ahí. Entonces lo que hicimos es, le pedimos permiso aquí que si podía abrir su Facebook y comenzar a husmear un poquito ahí en él. Y lo primero que nos encontramos es con esta portada, ¿no? Que aparece en pantalla. Vemos a un Sí. hombre
Winston Churchill. Que lo está escuchando una multitud, ¿no? Y pusiste esta frase en la portada. El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. ¿Por qué ese hombre, por qué esa frase? Bueno, soy historiador. Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y es uno de mis personajes históricos favoritos. Fue un hombre que hizo muchas cosas, ¿no? Que tal vez no es el tema de conversación ahorita, pero fue historiador, fue novelista, fue un gran escritor, de hecho ganó el premio Nobel a la literatura, fue un cronista, fue político, etc. Y es uno de los personajes de la historia que más me gusta, de los cuales más aprendo en el tema de liderazgo, en el tema de la perseverancia. Era un hombre terco. Por ejemplo, cuando entró al ejército, reprobó los primeros 2 exámenes. Pero era un hombre tenaz, terco y perseverante y se esforzó hasta poder entrar, ¿no? Y fue un hombre que, pues Dios en su gracia, en su soberanía utilizó, ¿no? Para este periodo tan importante de la humanidad. Y agregué esa frase de él porque tiene muchas frases, pero esa es una de las frases que más me gusta y que tiendo a recordarme más. Cada vez que quiero servir en algo en la iglesia, me hago la pregunta, ¿quiero hacer esto para ser importante o para ser útil? Porque a veces tengo esa tentación de irme a los ministerios para brillar más. Préstenme el púlpito, pero tal vez no quiero hacer algo que pueda verse como pequeño, pero que es realmente útil. Entonces, por eso puse esa frase. Y es una buena pregunta, ¿no? Si alguien quiere servir, ¿lo estoy haciendo para ser reconocido o para ser útil? Está padre. Y me gusta cómo filtras algo que a lo mejor no, este personaje no pertenece a la historia de la iglesia, sino a la historia del mundo, y cómo lo filtras desde un foco bíblico. Está muy padre eso. Es algo que me gusta hacer y es algo que invitaría a todo cristiano a hacer. Tendemos a pecar en este dualismo de que hay cosas cristianas y hay cosas seculares. Y tenemos todas nuestras cosas cristianas, nuestros juegos cristianos, actividades cristianas, películas cristianas, lugares cristianos. O sea, tratamos de agarrar todo lo del mundo y hacerlo cristiano. Cuando no, o sea, el Génesis comienza diciendo que Dios hizo todas las cosas y vio que era bueno, ¿no? No solamente somos espíritu, somos cuerpo, ¿no? Entonces tendemos a hacer este dualismo, ¿no? Las cosas espirituales son buenas, las cosas materiales son malas, ¿no? Y por ejemplo, uno puede leer una muy buena novela, que no sea una novela cristiana, y aprender mucho de ella. ¿En qué sentido? Sí. Todo teniendo ahora sí que una cosmovisión bíblica, que es la idea de este programa, ¿verdad? Aprender a pensar de manera bíblica. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar una novela y aprender de ciertos personajes cosas que enseña la Escritura. Sí. Puedo ver personajes que digo, estos hombres eran unos terribles, pero ahí puedo aprender, no sé, la total depravación. O puedo ver ciertas bondades en algunos de los personajes y puedo decir, aquí puedo aprender acerca de la gracia común de Dios. Entonces es aprender a ver todas las cosas con un lente cristiano. Me encanta. Entonces por eso me gusta leer de todo tipo, libros de historia, novelas, etc. Y para poder filtrar todo eso necesitamos estar saturados de la Biblia. Así es. Me encanta. Y el siguiente tema está candente. Y es, un día yo estaba en la computadora, estaba viendo mi Facebook y de repente veo que un youtuber famoso compartió una publicación de Quique, porque Quique estaba hablando acerca de la comunidad LGBTI, que ya se le agregó la I por... Son lesbianas, gay, bisexuales, transexuales y los intersexuales. Y Kike había hecho un comentario sobre esta comunidad y el youtuber estaba haciendo una sátira, una burla, un sarcasmo acerca de lo que Kike estaba diciendo. Cuéntanos la historia, por favor. Pues sí, yo estaba en la casa tranquilo y fue cuando me escribiste de, oye Kike, ya eres famoso, ¿de qué estás hablando? Oye, tu publicación está por todos lados, se está discutiendo, y dije, ni conocía al youtuber, y luego ya cuando entré al Facebook vi que era un youtuber muy famoso. Con millones de suscriptores. Y la publicación empezó a tener, pues no likes, ¿no? Más bien dislikes, ¿no? Sí. Pero se empezó a hacer viral. Y sí, fue una publicación donde
creo que fue en el 2015, cuando en los Estados Unidos hicieron legal el matrimonio homosexual. Entonces estaba este famoso hashtag de Love Wins, ¿no? Entonces yo empecé a hacer como una reflexión de, ¿realmente el amor está ganando? Entonces empecé a hablar acerca de las consecuencias que esto podría traer, ¿no? Socialmente, psicológicamente, biológicamente, pues desde distintas perspectivas, ¿no? También con una visión cristiana y con argumentos fuera de la escritura, porque no es solamente que, los religiosos y los cristianos, los protestantes están en contra de esto. También muchos ateos estaban en contra de eso, ¿no? Entonces estaba presentando distintos argumentos, pero él tomó mi publicación, la sacó fuera de contexto y, como dices, se hizo una sátira, ¿no? Sí. Y sabes, una de las preguntas que nos hicieron por redes sociales y que me encanta porque llega perfectamente en esto es cómo el cristiano se enfrenta ante estos constantes ataques que se nos hacen llamándonos homofóbicos, intolerantes. O sea, ¿cómo el cristiano reacciona ante todo esto? Creo que la iglesia sí ha reaccionado ante esto, hablando acerca de la iglesia en Latinoamérica, ¿verdad? No se ha visto este impacto como lo ha sido en los Estados Unidos, como ha sido en Europa, como ha sido en otros lados. Pero la iglesia ha reaccionado, pero tal vez no ha reaccionado de la mejor manera. Sí. Y creo que principalmente, y lo debemos reconocer, ha sido por ignorancia del tema. Tal vez sabemos que está mal, ¿no? La escritura lo enseña, este es el diseño de Dios, hombre y mujer. Sí. Y eso es la única información que tenemos, y es suficiente, y hablamos, pero atacamos, somos intolerantes, a veces predicamos la verdad sin sabiduría, sin gracia. Hacemos más grande ese pecado que otros. Exacto, entonces luego en vez de ayudar, estamos afectando más. Entonces yo le diría a estos cristianos, está bien que quieras defender esta verdad, pero infórmate un poquito más. Hay muy buenos libros. Por ejemplo, Kevin DeYoung sacó un libro acerca del tema de la homosexualidad, de cómo la escritura habla acerca de este tema, porque también empezó a haber una discusión entre las iglesias de, bueno, ¿realmente la Biblia condena la homosexualidad? Porque tal vez la acepta. Y muchas iglesias con falsa doctrina, totalmente desviados, que ni siquiera son iglesia, ¿verdad? Empezaron a abrazar esto diciendo que la escritura defendía esto. Entonces Kevin DeYoung en este libro habla acerca de todos esos temas, ¿no? Define cómo la escritura condena realmente la homosexualidad. Entonces yo invitaría a los cristianos a compra un buen libro, infórmate, está bien también agarrar argumentos filosóficos, argumentos científicos, y para eso hay muchos videos, muchos libros. Entonces, como primero informarnos, y atendiendo a esta información, pues ahora sí compartírsela a personas que tienen esta ideología, que tienen este tipo de opiniones, para poder tener un diálogo inteligente, un diálogo racional, y como dice la Escritura, ¿no? Dar razón de nuestra fe, con verdad, pero también con mansedumbre. Exactamente. Y no solamente como que reflejar constantemente las verdades, sino mostrarles que estamos interesados por sus vidas, por ellos mismos. Me encanta. Pasando a la siguiente sección, tomamos una serie de publicaciones que hiciste. Entonces son unas frases y quisiera que nos comentaras sobre ellas. La primera dice: los cristianos valorarán lo que para el mundo es patético y cuestionarán lo que para el mundo es deseable. Pues ahora sí, con este tema que estamos hablando, ¿no? Vivimos en una revolución moral. Y la Escritura dice en Isaías que el mundo llama bueno a lo que es malo y llama malo a lo que es bueno. Sí. Entonces, de hecho, una evidencia de la salvación es de que el cristiano aborrece las cosas del mundo. En la primera carta de Juan, ¿no? Que es una carta que tiene el propósito de mostrar las evidencias de alguien que ha sido regenerado. Y una de esas es que aborrecemos las cosas del mundo. O sea, lo que el mundo proclama, esto es bueno, esto es deseable, para un cristiano es todo lo contrario. Y esa fue la razón de esa publicación. La siguiente dice: no busquen crecer en conocimiento mayormente, por buscar el aplauso o con el fin de estar capacitados para disputar con otros, sino búsquenlo para beneficio de su alma y con el fin de practicar. De acuerdo con el conocimiento que tengan, esta será la manera de saber más. Por Jonathan Edwards. ¿Por qué esa frase? Explícanos. Bueno, Jonathan Edwards es uno de mis teólogos favoritos, si no que el favorito. Y esta frase es algo muy personal, porque
cuando empecé a conocer las doctrinas de la gracia, empecé a conocer la doctrina reformada, tuvo un impacto bueno en mi corazón, pero pues también estuvo combinado de pecado. Y empecé a ser como arrogante. Empecé a leer mucho, a conocer mucho, que en parte fue bueno, pero por causa de mi pecado nada más lo hacía para disputar con otros, para tener un argumento, para contradecir a alguien, incluso a hermanos dentro de la iglesia de Cristo, que tal vez no abrazan las mismas doctrinas, pero son hijos del Señor. Entonces yo nada más quería aprender para discutir con otros, y leyendo esto de Jonathan Edwards fue como un golpe al corazón de ¿quiero conocer para crecer en mi deleite en Dios o simplemente quiero conocer para ganar un argumento? Y es como un poco incongruente, ¿no? O sea, si estás estudiando acerca del Dios grandioso, majestuoso, omnipotente, omnipresente, lleno de gracia, de amor, de justicia, de ira, y que comiences a ver lo grande que es Dios, y en vez de que te genere humildad, genera arrogancia, sí. Porque únicamente estás consumiendo conocimiento. Conoces cosas acerca de Dios, pero no a Dios, porque el conocer a Dios debe generarnos humildad. Sí, totalmente. Si el conocimiento y la doctrina no te está llevando a adorar a Dios, a crecer en tu gozo en Él, es que en realidad no estás conociendo. La siguiente publicación dice: ninguna ley puede darme el derecho a hacer lo que es incorrecto. Por Abraham Lincoln. Otro de mis personajes favoritos de la historia, fue un gran presidente. Y eso me acuerdo, agarro la Biblia. Esa frase fue meditando en una porción de la Escritura, en Hechos, creo que era Hechos 4, que están arrestando a Pedro y a Juan. Okay. Aquí está, que dice: mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces lo que está diciendo ahí a Abraham Lincoln es: no porque algo sea una ley me da la obligación de cumplirla o de responder ante ella, si esta ley me está pidiendo hacer algo que es incorrecto. Entonces esto fue lo que sucedió con Pedro y Juan. Estaban pidiendo que se callaran, que no proclamaran el Evangelio, que no proclamaran que Cristo era el Señor, que había muerto, que había resucitado. Pero no porque sea una ley, yo debo de obedecerla. Entonces, si una ley me pide hacer algo que es contrario a la Escritura, yo tengo que contradecir eso. Yo tengo que obedecer una ley, pero esta ley es superior. Y esta ley es infalible, está por encima de toda ley de un hombre. Entonces, esa fue la razón de esa publicación. Y para pasar al siguiente bloque de preguntas, me gustaría compartirles este video que publicaste de J.I. Packer. Vamos a verlo. Faith is the basis of Christian life. But the problem nowadays is that people don't know what faith is. The church is in trouble. You'd agree with that, wouldn't you? The trouble is that we're not taking our God seriously enough. What's the proof of that? Why, that we're not taking His Word seriously enough. And we're not making sure that our faith matches the teaching of Scripture. We don't even seem to be interested in finding out. That's not good enough. Maybe you call yourself a Christian, but do you know what Christian truth really is? Could you explain your faith? Do you base it on the Bible? Could you defend it against challenges? Faith is the most momentous reality that I can think of. We need to know what we believe. We need to be able to defend it when it's challenged. And we need to have reason for relying on it as a basis for our lives.
¿Y tú, Quique? ¿Por qué crees lo que crees? Ahora sí, déjame contarte un poquito de mi testimonio. Adelante. Llego a la iglesia como a los 15 años, 16 años. Empiezo a conocer acerca de la fe. Al año, o sea, de manera muy rápida, pues me voy a estudiar a un seminario. Me voy a hacer un poco de trabajo en misiones. Dios me da la oportunidad de viajar a distintos países. Me dio la oportunidad de participar en un ministerio que se encargaba de proveer Biblias a la iglesia secreta en el Medio Oriente. En fin, fue un tiempo muy bonito, pero no conocía bien la escritura. Mi fe no tenía un buen fundamento. Entonces, después de eso, entro a otro seminario y me empiezo a hacer preguntas como, ¿Dios existe? Ajá. ¿Jesús es Dios? ¿Jesús realmente murió y resucitó? ¿La Biblia realmente es la palabra de Dios infalible, inerrante, inspirada por Él? Entonces estas preguntas empezaron a bombardear mi mente a tal punto que tuve que dejar el seminario. Entonces, en un periodo de 3, 4 años pasé investigando acerca de mi fe. Yo sentí que la había perdido, pero fue un tiempo que Dios permitió en su soberanía para yo realmente darme cuenta por qué creía lo que yo creía. Ok, creía que Dios existe, pero ¿cómo sé que Él existe? Creía que Jesús fuera Dios. Cuestionabas en sí la fe y luego cuestionaste la fe individual en ti. Sí, las dos, las dos Ah, al mismo tiempo. Fue un tiempo realmente terrible de crisis que yo creo que tal vez muchos cristianos han pasado por eso. Pero fue un tiempo de gracia también. Dios en su gracia me permitió conocer varios autores, varios libros que llegaron a mis manos, varios videos, autores como Ravi Zacharias, William Craig, John Lennox, entre varios apologistas que existen. Comenzaron a ayudarte. Fue realmente la gracia del Señor darme cuenta por qué creo lo que creo, ¿no? Poder conocer un argumento cosmológico acerca de la existencia de Dios, o el argumento moral, en fin, muchas cosas que me ayudaron a conocer por qué creo lo que creo, y después eso me sirvió para defender mi fe delante de los retos que me ponían, por ejemplo, la universidad. Ajá. O ciertos compañeros que eran ateos. Y precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es importante que un cristiano sepa defender su fe? ¿Y qué consejo le das a alguien que intenta hacerlo? Pues primero, porque es una demanda de la Escritura. Como habíamos comentado hace rato. La primera carta de Pedro dice que debemos dar razón de nuestra fe al mundo y debemos hacerlo con verdad y con mansedumbre. Pero para poder dar razón de nuestra fe debemos conocer. Ahora sí que esa pregunta que me hiciste, ¿por qué crees lo que crees? Entonces, hay muy buenos libros de apologética, muy sencillos. Obviamente no todos tienen la misma capacidad intelectual, pero eso no importa. ¿Qué nos recomiendas? Por ejemplo, hay un libro introductorio a la apologética de R.C. Sproul, que es muy bueno. Se llama Defensa de la Fe, ¿no? Defensa de la Fe. Hay otro de Norman Geisler, que se llama, creo, también Introducción a la Apologética, sí, de la editorial Flet, un azulito. Es un libro muy bueno también y muy sencillo. Entonces, tenemos los recursos. Lo único que falta son las ganas de querer aprender y sabiendo que no es para ganar un argumento, sino que es para poder proclamar la gloria de Dios. Que el mundo vea que nuestra fe no es algo inútil, no es algo ciego, sino que tiene un fundamento demasiado sólido. Me encanta. Vamos a pasar al siguiente bloque, que van a ser disciplinas espirituales, y quisiera que comenzáramos con libros precisamente. Entonces yo te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, tú nos contestas, ¿sí? Aprovechando que te gusta leer, ¿no? ¿Libro favorito? Pues uno de mis libros más especiales y que me impactaron más fue un libro de John Piper que se llama Más vivo que nunca. ¿Qué sucede cuando nacemos de nuevo? Fue un libro crucial en mi vida cristiana. Tengo muchos libros favoritos, pero como ese fue un libro importante en mi vida cristiana, por eso yo creo que lo catalogo entre mis libros favoritos. Ok, perfecto. ¿Autor favorito? Tengo muchos, creo que no podría mencionar uno solo. R.C. Sproul, John MacArthur, Piper,
Jonathan Edwards, Spurgeon, la verdad son muchos. ¿Y el que más ha influido en tu vida personalmente? ¿Cuál? El que me introdujo a la doctrina reformada y que a partir de ahí fui conociendo a otros autores fue John Piper. Pero de los autores que más leo es Jonathan Edwards, los puritanos y otros más. ¿Tu favorita de la Biblia? Las Américas. La Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. ¿Por qué? Pues es una traducción más fiel a los manuscritos originales. Sigo leyendo la Reina Valera y de hecho leo muchas versiones, pero la Biblia así de base que tengo, la versión es la de las Américas. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí es uno de Martin Lloyd Jones que se llama Avivamiento, que en realidad es una colección de varios sermones de él que predicó en la iglesia de Westminster. Oh. ¿Qué libro cristiano conoces que todo el mundo ame, pero que tú lo leíste y lo odiaste? Pues lo leía, de que leía al inicio de mi vida cristiana, pues Buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn, leí toda la colección de los libros de Dante Gebel. Y es que lo que son libros famosos es que y... todo el libro es una experiencia, ¿no? Sí, ese sería como una discusión muy larga acerca del libro, acerca de neumatología, doctrina del Espíritu Santo, pero fue un libro que se hizo muy famoso y que lamentablemente contradice todas las escrituras. Pero fue un libro que me gustó al inicio, ¿verdad? En mis primeros años de cristiano, ya después pues uno va aprendiendo y... Sí, a mí igual. Yo creo que la manera de discernir un buen libro es si está saturado con la Biblia o con los pensamientos del hombre. Sí, uno ahora sí que cuando lees un libro debes tener la Biblia a un lado, ¿no? Ok, siguiente. ¿Libro que estés leyendo actualmente? Es este libro que tengo aquí, que se llama Reforma Protestante, Tradición Intelectual Cristiana, de Manfred Svensson, y esta biografía de Lutero. Por lo general, cuando son biografías de historia de la Iglesia, sí leo autores cristianos, pero también me gusta la otra perspectiva, ¿no? De autores que no son cristianos, como Lyndon Roper, que es una historiadora británica. Entonces, como que te da otra perspectiva acerca de la Reforma Protestante, acerca de Martín Lutero, etc. ¿Saga favorita? El Señor de los Anillos. ¿Biblia de estudio favorita? Pues, la MacArthur, yo creo. Y en inglés, pues, la Reformation Bible. Pero en español, Biblia de estudio, ¿verdad? Me preguntaste. Sí, en español yo creo la Biblia de MacArthur. ¿Por qué? Pues es ya un teólogo reconocido, que aunque no abrazó todas sus perspectivas teológicas, en lo esencial y en lo general, abrazamos como la misma doctrina. Aunque la verdad, casi no soy de usar Biblias de estudio, no es de que he tenido muchas Biblias de estudio. La verdad, prefiero utilizar la Biblia así normal y yo mismo en tratar de entender el texto, pero bueno, uno siempre tiene que recurrir a veces a este tipo de Biblias. Sí, muchas veces pasa que ves la Biblia de estudio, más que verlo como una herramienta, sí, es como un bastón donde es te esta está pereza sosteniendo espiritual de uno no querer estudiar el texto, orar, escudriñarlo, tratar de entenderlo en su contexto. Y pues lo más fácil es, bueno, agarra una Biblia de estudio y pues lo que dice ahí, si lo dice MacArthur es verdad. Y pues no es así, ¿verdad? Pero ahora sí que son medios de gracia que el Señor nos ha permitido tener y hay que aprovecharlos. herramientas. Perfecto. Y última, ¿libro que recomiendes? Un libro pues hay muchos libros que recomendar, pero uno que me gusta mucho, que es un libro muy chiquito que se llama El Gran Panorama Divino de Vaughan Roberts, Sí, es sobre teología bíblica. Fue un libro que para mí fue muy útil porque a veces somos buenos con la teología sistemática, somos buenos con doctrina y nos preguntan qué es la justificación, qué es la santificación, háblame de soteriología, háblame de cristología, etcétera. Somos buenos dando respuesta, pero cuando nos dicen, a ver, háblame acerca de todo el mensaje de la historia de la redención, de Génesis a Apocalipsis, ahí titubeamos, no sabemos qué responder. Entonces este fue un libro que es muy sencillo y para mí fue muy útil y me ayudó a crecer en mi fe en Jesús porque te ayuda a ver a Jesús en todas las escrituras. Y ya después de ese libro pues me fui a otro que se llama Estrategia Divina de Graham Goldsworthy, que de hecho es donde bebe este autor. Entonces es un libro que recomiendo porque nos ayuda a tener un panorama general de todas las escrituras. Pero un consejo que doy,
Antes yo leía cualquier libro, me decían, veía al autor, me lo recomendaban y los leía. Pero después me di cuenta que nada más estaba adquiriendo información. Entonces aprendí que debía leer los libros que necesitaba en un momento específico de mi vida. Si ahorita, por ejemplo, yo estaba batallando, no sé, en mi santidad, buscaba libros que trataran ese tema. Entonces yo le diría más bien a los cristianos, hay muy buenos libros y léelos, pero más bien hazte la pregunta, ¿cuál es tu situación ahorita en tu vida cristiana? ¿Necesitas conocer más de Cristo? Pues busca libros que traten de ese tema. ¿Necesitas crecer en santidad, en las disciplinas de la gracia? Busca libros que hablen de ese tema. Porque la idea de los libros es eso, no solamente aprender, informarte, que es algo importante, sí, pero también tienes que ver como, bueno, ¿cuál es la situación que estás viviendo ahorita? ¿En qué necesitas crecer? Que busques libros sobre ese tema, ¿no? Sí, a veces oímos, no, está de moda las doctrinas de la gracia, entonces voy a buscar libros que hablan acerca de las doctrinas de la gracia, cuando a lo mejor no es lo más provechoso que puedes hacer. Y hablando sobre tus libros favoritos, ¿no? Y libros importantes, pues hay que hablar sobre el libro más importante, que es la Biblia. Y yo creo que podemos tener algo muy importante y no sacarle el mayor provecho posible. Entonces, con esto surge la pregunta, ¿no? ¿Qué le recomiendas a alguien cómo leer la Biblia? Bueno, pues la manera en la que yo lo hago, digamos, esto es algo personal. Yo durante el mes escojo los libros que voy a leer. Por ejemplo, el mes de enero voy a leer Gálatas y Efesios. Sé que existen estos planes de lectura de lee un capítulo del Nuevo Testamento, un capítulo del Antiguo Testamento, más un proverbio, más un salmo. Y empieza en Génesis. O empieza en Génesis, o como decías, no leas Apocalipsis, o si lees los Evangelios, comienza en Marcos, porque es el más chico, no leas Juan, tal vez. Sí. Y están bien estos planes de lectura y estos consejos, pero creo que es más provechoso cuando escoges un libro por mes. Por ejemplo, el mes de marzo voy a leer la carta a los Efesios y solamente voy a leer esa carta. Porque cuando lees un capítulo salteado y todo eso, pues no logras entender el contexto bien del libro, no logras entender bien la línea melódica del libro, que es el mensaje principal. Entonces, lo que yo recomiendo, o por lo menos lo que yo hago, es escojo 1 o 2 libros al mes para leer y estudiar. Algo que también hago es tomo notas acerca de todo lo que leo. Por ejemplo, llegué a estudiar Efesios. Entonces, la manera en la que yo estudio es, escribo el capítulo entero. Ejemplo, Efesios 1, del versículo 1 al 23. Lo escribo todo. Y esto lo hago para no distraerme con los versículos, porque a veces digo, voy a leer el versículo 3 o el versículo 7, porque está muy bonito lo que dice, pero no tomo en cuenta el contexto. Entonces, al sacar el versículo de su contexto, puedo perder el verdadero significado. Entonces, lo que hago es escribir el capítulo entero sin versículos para no verme tentado a ese tipo de divisiones. Entonces, después de leerlo, hago algo que se le llaman identificar las unidades lógicas. A veces queremos estudiar versículo por versículo, pero la Biblia no fue escrita de esa manera. Las divisiones de versículos pues fue añadido después para su organización, etcétera. Ese es otro tema. Entonces lo que hago es identificar las unidades lógicas. Ya después de identificar las unidades lógicas, por ejemplo, el capítulo 1, del versículo 1 al 2, se ve que Pablo está dando un saludo. Esa es una unidad. Luego del versículo 13 al 14 se ve que Pablo está hablando acerca de lo que somos en Cristo. Esa es una unidad. Y después del versículo 15 al 23... Como un pequeño bosquejo. Es un pequeño bosquejo. Entonces, del versículo 15 al 23 se ve que Pablo está haciendo 2 oraciones. Entonces, esa es otra unidad. Y ahí termina el capítulo 1. Entonces, después de identificar las unidades, lo que hago es estudiar unidad por unidad. Entonces, así voy estudiando. Aquí, por ejemplo, pongo versículo del 1 al 2. El saludo de Pablo. Lo estudio, lo medito, lo oro, trato de ver lo que está diciendo el texto. Te digo, tenemos la tentación de agarrar comentarios bíblicos, Biblias de estudio, pero lo mejor es uno acercarse al texto, a la Biblia, y hacer este esfuerzo de entender lo que Dios reveló ahí. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, escoger 1 o 2 libros por mes y estudiarlos. Perfecto. Y existen muchos métodos de estudio.
Y lo que les recomendamos a todos es que precisamente vean qué método se ajusta más en su comunión con Dios. Y puede que el de aquí que les sirva, otro les sirva. Existen muchos métodos. Ok, y ahora pasando al tema de la oración. Un día me hiciste un comentario que te ayudó acerca de George Mueller, que estaba hablando precisamente de la oración, pero él estaba hablando como su oración era más rica por estar leyendo precisamente la escritura. Entonces, explícanos un poco. Yo creo que lo que batallamos todos los cristianos es en nuestra vida de oración, y yo personalmente es algo que batallo mucho, me cuesta trabajo apartar un tiempo de oración. Tenemos nuestros tiempos de oración de cuando oras por los alimentos, cuando te despiertas durante el día, oraciones cortas, ese tipo de oraciones, pero difícilmente apartamos un tiempo para la oración. Y uno de los pretextos es que comienzo a orar y después ya ni sé qué decir. Entonces leí, y eso me pasaba a mí, entonces leí una cita de George Mueller donde contaba su experiencia de que por las mañanas quería orar y no sabía por qué orar. Y se dio cuenta que cuando empezaba por estudiar la escritura, su vida de oración se enriquecía. ¿Por qué? Porque ahora oraba conforme al texto que estaba estudiando. Por ejemplo, ahorita yo te dije un consejo de cómo estudiar la Biblia. Entonces yo puede ser que un día por la mañana voy a estudiar Efesios 1 y cuando termine de estudiar yo ya sé qué orar. Por ejemplo, Pablo termina el capítulo 1 orando por los efesios diciendo, y todo lo que les dije ahorita, todo lo que ustedes son en Cristo, ahora yo oro al Padre para que ilumine sus ojos, les dé un espíritu de sabiduría y de entendimiento, para las verdades que les acabo de decir las puedan comprender. Entonces, yo al leer ese texto ahora ya sé qué orar. Voy a terminar orando, sé que toda bendición espiritual la tengo en ti, sé que soy adoptado en ti, Jesús, sé que soy redimido en ti, y esto lo puedo orar por otras personas. Por ejemplo, familiares míos que no son salvos. Señor, te pido que tú te reveles a sus vidas, que tú también los adoptes. Entonces, lo que decía George Mueller, yo primero comenzaba por estudiar las Escrituras, y al estudiar el texto, después ya sabía qué orar, porque mi oración se estaba basando en lo que acababa de leer. Entonces eso me ayudó mucho en mi vida de oración. Sí, y es que orar la Biblia así es, ya hay siempre que orar. ¿Sí? Si Y oras uno con va- entendimiento. Si vas al Salmo 23, el Señor es mi pastor, ahí te detienes. Señor, gracias porque tú eres mi pastor, porque tú diriges cada uno de mis caminos. Estoy teniendo este problema en el trabajo, en la escuela. Así Dirige es. mis pasos. Señor, así como tú eres mi pastor, tú nos has dado pastores en la iglesia. Te pido por mi pastor principal, por bla, bla, bla. Y ya hay siempre de qué orar. Así es. Me encanta. Y un libro que les recomendamos mucho que lean, que habla muy bien de este tema, es Orando la Biblia, ¿no? Orando la palabra, orando la Biblia, sí. De Donald Whitney. Ya con el tiempo que llevo conociéndote, sé que eres una persona precisamente que utiliza muchos apuntes. Tienes muchas notas y así. Y me gustaría que nos explicaras cómo le das uso a estas notas, a estos apuntes. Bueno, pues ya te enseñé mi cuaderno de apuntes de Biblia, de cómo estudio, cómo escojo un libro específico al mes, o a veces 2 libros. Ahora sí que no solamente trato de predicar expositivamente, sino estudiar la Biblia de manera expositiva, ¿no? Tratando de entender el contexto histórico, tratando de identificar la línea melódica del libro, que es como el tema principal, etc. Entonces, el librito en negro lo utilizo para eso, ¿no? Mi estudio acerca de la escritura. También en los libritos negros tengo la costumbre de escribir un diario, a donde anoto mis oraciones, pues toda mi vida cotidiana. Luego los libros rojos, tengo 3. En uno escribo las notas de los libros que leo. En otro, hay libros que no leo de manera completa. Un cuaderno para libros, un cuaderno para Biblia. Ajá. Así son los colores. De los negros es Biblia y mi diario. Los rojos todo lo que tiene que ver con estudios teológicos. Entonces uno son las notas de los libros que leo. Hay libros que no leo de manera completa, sino solamente ciertos capítulos, entonces solamente tomo notas.
en este tomo notas y en otros sobre... Notas de predicaciones, No, en los rojos notas de libros. A veces hay un tema específico que quiero conocer y no leo el libro entero y solamente leo un capítulo. Okay. Entonces en solamente tomo notas de esos capítulos que leo. Oye, y estos cuadernos están muy padres. ¿Dónde los compras? ¿Por internet? Por internet, sí. Luego les paso el link. ¿Cómo se llama? Se llama Work Happy. Apenas me enteré. Y en anoto pues de discipulados que tomo en la iglesia, cursos. Y los azules son las notas de las predicaciones dominicales o de cualquier sermón. Vaya a un congreso o predicaciones por internet. Entonces esos son los famosos libritos. Negro, rojo y azul. Y de los chiquitos, como dices, este libro chiquito, aquí anoto las oraciones. Es común que alguien te dice, oye, ora por mí, y tú dices, sí, y pasa el día y se te olvida. Entonces lo que hago es pues anotar las oraciones, ¿no? Y pongo fecha y luego llegan las personas, oye, gracias por orar por mí, el Señor respondió. Entonces luego pongo la fecha donde el Señor respondió esa oración, ¿no? Y es un recordatorio de la fidelidad de Dios y que Dios escucha las oraciones de los justos. Luego este cuadernito negro son para todas mis actividades que tengo pendientes. Perfecto. ¿Y sabes qué? Esa es la siguiente sección que quería pasar. O sea, sí hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que tomarse tiempo para leer libros y aparte tenemos escuela, trabajo, actividades en la iglesia. ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Llevas una agenda o algo? Sí, fíjate, aquí está la libretita, la agenda. Sí, lo que hago es siempre trato de agendar todo. Porque como dices, tenemos muchas actividades en el día y luego siempre existe este famoso pretexto, es que no tengo tiempo. En realidad sí tenemos el tiempo, solamente no tenemos la sabiduría de cómo organizar nuestro tiempo. Entonces lo que hago es de manera muy simple, durante la semana pues pongo todos mis horarios con todas mis actividades, las actividades obligatorias, ¿no? Como el trabajo, y ya los huecos que veo durante el día los voy llenando, ¿no? En esta hora voy a estudiar la escritura, en esta hora voy a orar, en esta hora pues voy a aprovechar para compartir el evangelio con alguien o platicar con algún hermano de la iglesia. Entonces trato de siempre llevar una agenda para poder, ahora sí, ejercer todas estas disciplinas espirituales. Me encanta. Y que quiero que sepas que eres una persona que ha bendecido mucho mi vida y yo creo que a todos los que nos rodeas nos bendices mucho. Y yo creo que por qué lo haces y cómo el Señor te utiliza con eso es con esa mente bíblica que te ha dado el Señor. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. No, a ti, Eric, y ya sabes, aquí estamos para lo que sea. Pueden suscribirse, darle like a este video. Espero que no sea la primera y última vez que tengamos a Quique. Compártanlo y síganos en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí, aunque Quique crea que son malas.